Hey chicos, esta noche hoy nos vamos a sumergir en un rincón extraño y al mismo tiempo fascinante de la historia bíblica, la vida y sobre todo el libro atribuido a un personaje llamado Enoc. Ya te aviso de entrada, si de pronto viajaras en el tiempo y te encontraras de verdad en el escenario que voy a contarte, probablemente no sobrevivirías. Sí, suena dramático, pero créeme, entre ángeles rebeldes, gigantes con hambre insaciable y un montón de cielos apilados como pisos de una torre cósmica, ser humano promedio como tú o como yo no tendría muchas posibilidades. Por suerte, estás en tu cama, con las sábanas suaves, y la peor amenaza que corre tu vida ahora mismo es que el celular se te caiga en la cara. Antes de seguir, te lanzo la clásica invitación. Si disfrutas este tipo de relatos a medio camino entre lo histórico y lo casi fantástico, tómate un momento para darle like al video y suscribirte. Pero ojo, hazlo solo si de verdad disfrutas mi manera de contarlo. Si no, no pasa nada. Puedes dejarlo pasar como un pergamino olvidado en una biblioteca antigua. Eso sí, me encantaría saber desde qué ciudad me escuchas y qué hora es por allá. Siempre me da curiosidad imaginar el mapa encendiéndose con las luces de todos los que se acomodan a escuchar. Ahora sí, baja la intensidad de la lámpara, enciende el ventilador para ese zumbido blanco tan relajante y vamos a meternos en este viaje nocturno. Imagina la primera escena. Tú, caminando entre tiendas de pastores bajo un cielo claro, donde las estrellas parecen colgadas a mano. Es la era de los patriarcas, mucho antes de que existan reyes de Israel, ni templos, ni siquiera tablas de piedra con mandamientos. El mundo es más pequeño, más crudo, lleno de relatos transmitidos boca a boca alrededor del fuego. En ese contexto aparece Enoc, un nombre que en hebreo significa algo así como dedicado o iniciado. En la Biblia, apenas si se le da un párrafo, se nos dice que vivió 365 años. Sí, un año por cada día solar, un número que de inmediato despierta sospechas de simbolismo, y que un día, simplemente, caminó con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. Nada de tumba, nada de funeral, nada de sarcófago con oro. Literalmente, se esfuma del registro como si hubiera sido absorbido por una dimensión paralela. Aquí entra la primera curiosidad histórica. En la tradición judía posterior, Enoc no solo desapareció, sino que fue transformado en un ángel poderoso, identificado incluso con Metatrón, una de las figuras más misteriosas del misticismo hebreo. Es como si hubieras pasado de ser un vecino normal a convertirte en el asistente celestial de Dios. ¿Por qué tanto ascenso? Porque según estos relatos, Enoc poseía un conocimiento especial, un acceso a secretos cósmicos que no cualquiera podía manejar. Ese halo de misterio lo vuelve la pieza perfecta para que siglos después surja todo un libro atribuido a su nombre. Ahora, aquí tienes el primer hecho sólido. El libro de Enoc sí existe, y no es una sola obra, sino un conjunto de escritos que datan al menos del siglo III a.C. O sea, estamos hablando de textos judíos muy antiguos, algunos escritos en arameo, otros en hebreo, que acabaron sobreviviendo solo en una lengua inesperada, el ge'ez, un idioma litúrgico de Etiopía. Eso nos lleva al dato más simpático de esta parte. Cuando en Europa medieval nadie tenía idea de qué hablaba la gente con eso de Enoc, había comunidades etíopes que lo estaban leyendo en misa como si fuera pan de cada día. Imagina la sorpresa de los exploradores europeos cuando se toparon con un libro bíblico que ellos ni siquiera tenían en sus Biblias. Pero claro, aquí surge el debate abierto que sigue flotando hasta hoy. ¿De verdad Enoc escribió esto? ¿O se trata de un seudónimo usado por varias comunidades judías para darle autoridad a sus textos? Los académicos actuales discuten si fue obra de un solo autor visionario o si es una colección de tradiciones diversas pegadas con cinta. Algunos incluso creen que funcionaba como una especie de fanfiction del Génesis. Alguien leyó que había ángeles que se mezclaban con humanos y dijo: espera, necesito escribir toda una saga sobre eso. El caso es que, sea auténtico o no, el libro empieza a circular y a dejar boquiabiertos a quienes lo leen, porque expande, dramatiza y casi que reescribe la historia sagrada. Mientras tanto, tú sigues recostado, con el zumbido del ventilador y quizá con un ojo ya medio cerrado. Pero en el relato, la figura de Enoc se vuelve cada vez más extraña. No solo desaparece misteriosamente, sino que ahora se convierte en narrador de viajes celestiales, en testigo del juicio de los ángeles, en guía de visiones cósmicas. Es como si un personaje secundario de la Biblia
hubiera decidido protagonizar su propio spin-off. Y vaya que le salió épico. Ahora bien, ¿qué impacto tenía esto para la gente de la época? Muchísimo. Para una comunidad judía que vivía entre imperios, guerras y dudas sobre su identidad, un libro que prometía revelar secretos del cielo y explicar por qué el mundo estaba tan torcido era un refugio. Te ofrecía respuestas, aunque fueran rarísimas, a preguntas que el Génesis dejaba abiertas. Y claro, a los líderes religiosos más serios, eso no siempre les caía bien. Demasiada imaginación podía volverse peligrosa. Así que ahí lo tienes. Enoc, el que caminó con Dios y no regresó, termina convertido en uno de los protagonistas más intrigantes de la tradición apócrifa. Tú te acurrucas un poco más bajo la manta, mientras piensas que en realidad, si hubieras sido un pastor de esa época, probablemente habrías corrido a escuchar las historias sobre él con la misma fascinación con la que hoy miras una serie de ciencia ficción. Y si en este instante tus párpados ya pesan, bueno, mejor, porque la saga apenas empieza, y todavía nos esperan ángeles caídos, calendarios imposibles y concilios que se rascaron la cabeza preguntándose, ¿incluimos esto en la Biblia o lo dejamos fuera? Sigues ahí, con la manta hasta el cuello, mientras el relato se desliza hacia una de las preguntas clave. Si el libro de Enoc existía y circulaba entre comunidades antiguas, ¿por qué nunca lo viste en tu Biblia familiar? Aquí la cosa se pone más curiosa. La realidad es que ese texto fue considerado sagrado en ciertos rincones, pero terminó quedándose en la sombra, como un primo incómodo al que la familia no invita a las cenas de Navidad. Sí, el libro aparece citado en algunos escritos cristianos primitivos, incluso en la carta de Judas del Nuevo Testamento, pero cuando llegó la hora de decidir qué sí y qué no formaba parte del canon, Enoc fue discretamente puesto a un lado. Para entenderlo mejor, imagina un comité literario con obispos y sabios reunidos, tratando de organizar la gran biblioteca espiritual de la humanidad. Traen rollos y pergaminos, algunos muy populares, otros con fanáticos de nicho. El Génesis, claro que sí. Isaías, imprescindible. Los Evangelios, obvio. Y de pronto alguien levanta el pergamino de Enoc, una colección de visiones extrañas sobre ángeles rebeldes, gigantes devoradores y cielos escalonados. El silencio se vuelve incómodo. Alguien carraspea. Otro comenta que esas historias suenan demasiado raras, demasiado cercanas a las leyendas de pueblos vecinos, demasiado peligrosas para la doctrina que intentan uniformar, y así el manuscrito queda fuera del club selecto. Dato histórico número 1. Sabemos que en los primeros siglos, varias comunidades cristianas realmente lo leían con entusiasmo. La iglesia etíope, por ejemplo, lo mantuvo en su canon y hasta hoy lo conserva como parte de sus escrituras. Dato número 2, más curioso. Cuando los europeos del siglo XVII y XVIII escuchaban rumores de este libro, creían que era un invento de charlatanes, porque no tenían acceso a un ejemplar completo. No fue sino hasta que el viajero escocés James Bruce lo trajo de Etiopía en 1773 que los eruditos occidentales lo vieron con sus propios ojos y dijeron, «Ah, caray, sí existe». Y aquí viene el debate académico. ¿Por qué fue excluido de las Biblias griega y latina si tenía tanta influencia en el judaísmo del Segundo Templo? Unos dicen que fue porque el texto era demasiado fantasioso, demasiado parecido a mitología babilónica o persa, con demonios y ángeles en exceso. Otros argumentan que su visión del juicio final era demasiado severa, tan dura que no encajaba con la línea teológica que luego adoptaron los líderes cristianos. Hay quienes incluso sugieren que su insistencia en denunciar a los poderosos y corrompidos incomodaba a las élites religiosas y políticas de la época. En pocas palabras, Enoc era demasiado disruptivo para pasar el filtro. Imagina que te cuentan esta historia en un salón medieval. Las velas chisporrotean, el aire huele a pergamino viejo y cera derretida, y alguien lee pasajes de Enoc describiendo cómo los ángeles cayeron del cielo porque se enamoraron de mujeres humanas. Algunos oyentes se fascinan, otros sienten que esas líneas son peligrosas, casi heréticas. En ese choque cultural se define su destino, un texto amado por ciertos grupos, pero considerado sospechoso por los guardianes de la ortodoxia. Mientras lo piensas, no puedes evitar sonreír con ironía, porque seamos sinceros, los libros prohibidos suelen ser los más atractivos. Lo prohibido despierta la imaginación, igual que cuando de niño te decían que no abrieras un cajón misterioso. En este caso, la exclusión del libro de Enoc no logró enterrarlo del todo. Al contrario, sobrevivió como un rumor, un eco, una voz que reaparece siglos después para volver a incomodar a los estudiosos. Y ahora mismo,
Tú lo escuchas narrado en la penumbra de tu habitación, sin que nadie te regañe por leer literatura apócrifa. Así, el libro de Enoc se queda flotando en ese extraño limbo, no oficial para la mayoría de las tradiciones, pero demasiado fascinante para desaparecer. Y si prestas atención, notarás que algunos ecos de sus historias se colaron en textos bíblicos reconocidos, como si los copistas hubieran tomado prestados pedazos sin admitirlo. Tal vez eso explique por qué, a pesar de no estar en la Biblia de la mesita de noche, Enoc nunca dejó de estar en la conversación. El aire de la tienda se vuelve pesado, como si el tiempo retrocediera a una época en que lo divino y lo humano se mezclaban sin fronteras claras. Ahora entras en una de las partes más sorprendentes del libro de Enoc, la llegada de los llamados vigilantes. El nombre suena bonito, casi como un grupo de superhéroes con trajes brillantes, pero no te equivoques. Estos seres celestiales no bajaron para proteger a la humanidad, sino porque algo mucho más humano los tentó. El relato dice que un grupo de ángeles, en lugar de mantenerse en su lugar celestial, decidieron descender a la tierra porque estaban fascinados con las mujeres humanas. Sí, así como lo oyes, seres de luz, poderosos y eternos, perdiendo la cabeza por simples mortales. La imagen es inquietante. Imagina mirar al cielo nocturno y ver caer no estrellas fugaces, sino figuras radiantes que aterrizan en las montañas. El libro los llama los vigilantes, porque en teoría debían observar y cuidar, pero al poner un pie en el mundo, rompieron la línea cósmica que separaba lo divino de lo terreno. El jefe de esta rebelión se llamaba Semyasa, acompañado por otros nombres extraños que suenan como salidos de un grimorio antiguo. Ellos hicieron un pacto, una especie de juramento secreto, para asegurarse de que todos participarían y ninguno se echaría atrás a última hora. Esa escena, contada como si fuera un ritual bajo las estrellas, tiene la misma vibra de un club clandestino conspirando en la penumbra. Y aquí está el dato histórico que muchos pasan por alto. La idea de ángeles que se rebelan contra Dios no nació con la Edad Media ni con Dante, sino que ya estaba flotando en los tiempos del judaísmo antiguo, y el libro de Enoc la desarrolla con lujo de detalle. Estos vigilantes son el eslabón perdido entre la perfección celestial y la corrupción terrenal. Ahora, el dato curioso. Algunos investigadores creen que la historia de los vigilantes influyó en mitos griegos sobre dioses que bajan del Olimpo a tener hijos con mortales. Es como si el Mediterráneo antiguo fuera un caldo de cultivo para contar las mismas historias con diferentes nombres. Pero aquí viene el debate académico. ¿Qué significa realmente esta narración? Algunos estudiosos piensan que se trata de una alegoría, un cuento para explicar por qué existe la violencia y el caos en la Tierra, porque seres superiores rompieron las reglas y contaminan el orden. Otros creen que el texto refleja un trauma social más concreto. Tal vez se refiere a antiguos reyes o conquistadores que oprimieron a los pueblos y fueron recordados como ángeles caídos. Y claro, siempre está la interpretación literalista, que realmente hubo ángeles que bajaron, punto. No hay consenso, y ese misterio mantiene viva la discusión. Mientras tanto, tú lo imaginas como si fuera una película en cámara lenta, ángeles descendiendo, sus ropajes brillando como fuego, el suelo temblando bajo sus pies y aldeanos aterrados corriendo a esconderse en sus chozas. Al mismo tiempo, hay un magnetismo extraño, seres de otro plano que deciden vivir entre humanos. El relato tiene ese aire seductor y peligroso de una tentación imposible, y entonces, claro, llegan las consecuencias, porque no basta con que los vigilantes desciendan, empiezan a enseñar cosas que los humanos no estaban preparados para saber. Aquí es donde el relato se convierte en una mezcla de mito fundacional y manual de historia alternativa. Armas de metal, cosméticos, astrología, todos esos secretos atribuidos a los ángeles que desobedecieron. Y todo empieza con su decisión inicial, dejar de mirar desde arriba y lanzarse a la aventura terrenal. Tú, desde tu cama, lo piensas y sonríes. Al final, hasta los ángeles, con todo su esplendor, caen por algo tan humano como el deseo. Así queda grabada la llegada de los vigilantes en la saga de Enoc, un punto de no retorno que explica por qué el mundo, según este libro, se llenó de oscuridad. Tú parpadeas lentamente, siguiendo cada imagen como si fueran diapositivas antiguas, y sabes que lo que viene a continuación será aún más extraño. La aparición de gigantes que se pasean por la tierra como si fueran montañas andantes. El aire ya estaba enrarecido con la llegada de los vigilantes, pero lo que vino después fue todavía más caótico. Según el libro de Enoc, de la unión entre esos ángeles rebeldes y las mujeres humanas, nacieron gigantes descomunales,
los famosos Nefilim. Y no estamos hablando de tipos altos como jugadores de básquetbol. Imagínate criaturas de 3, 4 o hasta más metros de altura, con apetitos tan grandes como sus cuerpos. El texto describe que estos gigantes devoraban no solo lo que producían los campos, sino también los animales. Y cuando ya no había suficiente comida, se volvieron contra los mismos humanos. Una especie de apocalipsis en cámara lenta. Colosos que arrasan con todo lo que encuentran y pueblos enteros huyendo sin saber a dónde esconderse. El dato histórico aquí es jugoso. La palabra Nefilim aparece también en la Biblia, en el libro del Génesis, justo antes del relato del diluvio, pero allí apenas se los menciona como una nota breve. En cambio, Enoc decide abrir el foco y contar la versión extendida, como si alguien hubiera dicho, espera, esos gigantes merecen su propia temporada completa. En los rollos del Mar Muerto se encontraron fragmentos que confirman que la historia circulaba entre las comunidades judías, lo que muestra que no era un invento tardío. Ahora el dato curioso. En muchas culturas antiguas hay leyendas de gigantes. Los griegos hablaban de los titanes, los nórdicos de los Jotun, y hasta en la mitología maya aparecen hombres enormes. Algunos arqueólogos alternativos han usado eso para decir que quizá existieron de verdad, aunque claro, las pruebas físicas brillan por su ausencia. Pero no deja de ser intrigante que tantas tradiciones coincidan en imaginar a seres descomunales caminando entre humanos. Y el debate académico es inevitable. ¿Qué eran realmente estos Nefilim? Para algunos estudiosos, no eran más que una metáfora. La palabra podría referirse a caídos o derribadores, es decir, hombres violentos, tiranos o guerreros de linaje extraño, más que monstruos de carne y hueso. Otros se lo toman literalmente. Gigantes producto de un cruce prohibido entre ángeles y mujeres, y luego están los que sugieren que podría tratarse de una forma antigua de explicar huesos fósiles encontrados en la antigüedad, confundidos con restos de hombres enormes. Ninguna teoría se impone, y esa ambigüedad es parte de lo que mantiene vivo el mito. Piensa en la escena con calma. Tú, escondido detrás de unas rocas, ves cómo un gigante arranca de raíz un árbol como si fuera una ramita. Su sombra cubre media llanura y cada pisada hace vibrar la tierra bajo tus pies. El miedo es real, pero también hay una fascinación infantil. ¿Qué harías si de verdad existieran seres así? El relato dice que la violencia de los Nefilim fue tan terrible que el clamor de los hombres subió al cielo, y Dios mismo decidió que no podía dejar que aquello siguiera. Fue el principio del fin para esa generación. Claro, en términos narrativos, los gigantes cumplen una función clave: explicar por qué el mundo necesitaba un diluvio, una limpieza total. No es que los humanos fueran simplemente pecadores, es que había toda una raza híbrida que desordenaba la creación entera. Esa idea da un tono mucho más dramático al relato bíblico. El diluvio ya no es solo castigo, sino también una forma de borrar a los gigantes que estaban devorando el mundo. Tú te acurrucas más hondo en las sábanas, pensando en lo extraño de esta versión extendida, porque en la Biblia tradicional apenas recibes un apunte, un destello de la existencia de esos seres, pero aquí, en Enoc, los ves caminar, respirar, destruir, y aunque tu lógica moderna dice que es improbable, hay otra parte de ti que disfruta imaginar esa escena como si fuera un episodio perdido de una serie épica. El rugido de los Nefilim resuena en tu mente mientras tu respiración se vuelve más lenta, y sabes que, en la historia, lo peor aún está por venir, cuando los vigilantes, viendo el caos que habían creado, intentan justificarse ante Dios y se encuentran con la sentencia de cadenas y fuego que los perseguirá para siempre. La tierra todavía tiembla bajo los pasos de los gigantes, pero el libro de Enoc no se limita a describir monstruos y castigos. También se lanza a un terreno inesperado, el tiempo mismo. Sí, porque en medio de esa mezcla de visiones y catástrofes, Enoc recibe la revelación de un calendario. Y no es cualquier calendario improvisado. Hablamos de un sistema detallado de 364 días, dividido en 12 meses perfectamente cuadrados de 30 días, más 4 días adicionales que servían como marcadores estacionales. Todo muy ordenado, casi como si un ángel hubiera sido también ingeniero. Tú imaginas a Enoc con una tablilla en la mano, rodeado de seres radiantes que le explican cómo giran el sol y la luna, mientras los demás pastores lo miran como diciendo: ¿y este de dónde saca tanta matemática? El calendario de Enoc era solar, es decir, seguía el movimiento del sol, a diferencia del calendario lunar que usaban muchos judíos en la época. Eso ya marcaba una diferencia enorme, porque según este sistema,
Las fiestas y los rituales se celebraban en fechas distintas. Era, básicamente, otra manera de organizar la vida religiosa. Aquí va el dato histórico. El calendario de 364 días no era un invento aislado. En los manuscritos del Mar Muerto, encontrados en Qumrán, también aparecen textos que lo defienden, lo que significa que había comunidades judías enteras que lo seguían. Probablemente eran grupos disidentes que se consideraban a sí mismos más puros que el judaísmo oficial del Templo de Jerusalén. Para ellos, el calendario no era solo una herramienta práctica, sino una marca de identidad, casi como decir, nosotros tenemos la medida verdadera del tiempo, ustedes no. Ahora un dato curioso, un calendario de 364 días es casi perfecto, pero no del todo. Se queda corto de un día respecto al año solar real de 365 días. Eso significa que, con el paso de los años, las estaciones acabarían desfasadas. Los estudiosos se preguntan si estas comunidades tenían algún método secreto para corregir el error, o si simplemente no les importaba y confiaban en que el orden celestial era más importante que la precisión agrícola. Y aquí surge el debate académico. Algunos creen que el calendario de Enoch refleja una cosmología muy avanzada, una forma de pensar el tiempo que está en línea con otros sistemas mesopotámicos y egipcios. Otros lo ven como un manifiesto político disfrazado de ciencia, una manera de decir, nuestra secta es la que sigue el orden celestial correcto, los demás están en error. Incluso hay quienes sugieren que detrás de todo estaba una batalla silenciosa por el poder. ¿Qué grupo tendría la autoridad de marcar las fiestas y, por ende, controlar la vida religiosa? No se trataba solo de números, sino de quién mandaba. Mientras lo imaginas, no puedes evitar ver la escena como un reloj cósmico enorme, engranajes de estrellas girando en sincronía, ángeles moviendo las manecillas y Enoch anotando en su pergamino mientras susurra a los mortales. Así se mide el tiempo de verdad. Y tú, mirando tu despertador digital en la mesita, piensas que a veces el tiempo también parece un invento arbitrario, aunque más útil para que no pierdas el bus de la mañana. Lo cierto es que este calendario encajaba perfectamente con la visión de Enoch, un universo regido por leyes divinas, con un orden matemático que revelaba el plan de Dios. Pero esa misma rigidez pudo haber sido otra razón para que el texto resultara incómodo. Porque si la comunidad oficial seguía un calendario lunar y Enoch proponía uno solar, ya había un conflicto irreconciliable. En otras palabras, el calendario no era solo un detalle técnico, era un manifiesto en contra del sistema. Y así, entre gigantes devoradores y ángeles caídos, el libro de Enoch también se convierte en un tratado sobre el tiempo, uno que intenta poner al sol, la luna y las estrellas en una coreografía perfecta. Tú, desde la penumbra de tu cuarto, sientes esa mezcla de ciencia y mística, como si alguien te susurrara que cada amanecer y cada estación obedecen a un diseño oculto que casi nadie recuerda. Tal vez mañana, cuando mires el calendario de tu celular, pienses por un segundo en Enoch y su insistencia en que el universo estaba marcado por ciclos invisibles que nos atraviesan a todos. El zumbido del ventilador sigue constante y la narración ahora se desliza hacia otro rincón del libro de Enoch, las profecías. Y no hablamos de predicciones vagas como habrá lluvias en abril o tendrás un cambio importante en tu vida. No, aquí las visiones se lanzan con una precisión que, para muchos líderes religiosos antiguos, resultaba demasiado incómoda. Enoch, convertido en portavoz de lo celestial, se atreve a hablar de juicios que caerán sobre reyes, de castigos reservados para los poderosos y de futuros donde la injusticia ya no tendrá lugar. Básicamente, era como tener un comentarista político del cielo, pero sin pelos en la lengua. El tono de estas profecías no es suave ni consolador. Son imágenes crudas de destrucción, sentencias de fuego y advertencias de que los arrogantes serán humillados. Tú lo imaginas predicando en medio de una plaza, mientras los ancianos del pueblo se miran nerviosos. ¿Y si lo que dice es cierto? El problema es que ese tipo de mensajes no son neutrales. Denunciar a los corruptos siempre tiene un costo, y en este caso, las palabras de Enoch eran demasiado fuertes para incluirlas en un canon que buscaba equilibrio y autoridad centralizada. Aquí está el dato histórico de la noche. En los primeros siglos del cristianismo, algunos grupos usaban estos pasajes de Enoch para reforzar la idea de que el mundo estaba en decadencia y que solo una intervención divina lo arreglaría. Eran textos útiles para comunidades marginadas, que veían en ellos una promesa de justicia contra los grandes imperios. Pero justo por eso,
Los obispos más cercanos al poder preferían dejarlos fuera. Nadie quería un libro que pudiera ser leído como un manifiesto de rebeldía. Dato curioso, algunos de los fragmentos de las profecías en Enoc se parecen muchísimo a pasajes del Apocalipsis de Juan. No es raro que algunos académicos sugieran que el autor del Apocalipsis conocía, o al menos había escuchado, ecos del libro de Enoc. Imagina la escena. Un escriba tomando prestadas imágenes de estrellas cayendo, montañas derritiéndose y ángeles castigados para darle más color a su propia visión. Como quien hojea un cómic antiguo para inspirarse en su propia historia. Y el debate académico sigue abierto. ¿Eran estas profecías una forma de hablar de hechos concretos de la época? Por ejemplo, la opresión de imperios como el Seleucida o el romano, disfrazados en clave mística, o eran visiones universales, aplicables a cualquier generación. Algunos creen que Enoc funciona como un espejo. Cada lector proyecta en sus páginas las injusticias de su tiempo. Otros insisten en que hay demasiados detalles como para no pensar en contextos históricos específicos. Nadie se pone de acuerdo, pero todos coinciden en que el tono de denuncia es inconfundible. Tú, mientras tanto, escuchas estas advertencias y te imaginas que te las susurran directamente en la oreja. Los que acumulan poder serán juzgados. Los que abusan de los débiles no escaparán. Hay algo casi reconfortante en pensar que, aunque el mundo parezca torcido, existe un plan secreto que pone a cada quien en su lugar. Y al mismo tiempo, te da un poco de escalofrío la crudeza de las imágenes. Montañas que se parten, mares que se tragan ciudades, estrellas que se apagan. Son imágenes diseñadas para sacudir a cualquiera, incluso a ti, medio adormilado en la penumbra de tu cuarto. La ironía es que estas mismas profecías, al ser tan incómodas, se convirtieron en una de las razones por las que el libro de Enoc fue excluido del canon bíblico. No era solo que hablara de ángeles raros y gigantes devoradores, era que también señalaba con el dedo a los poderosos de la tierra, sin importar si eran reyes, sacerdotes o jueces. Eso nunca le cae bien al que tiene la corona o la túnica de autoridad. Así que ahí lo tienes, un libro que no se conforma con contar mitos, sino que se mete en el terreno de la política celestial aplicada a la tierra. Tú cierras un poco los ojos, dejas que la respiración se vuelva más lenta, y piensas que quizá en algún rincón esas profecías aún resuenan como advertencias que nadie se atreve a imprimir en la edición oficial de la Biblia. El viaje sigue y ahora se abre ante ti un panorama mucho más extraño. Los cielos en capas, como si fueran niveles de un videojuego cósmico. El libro de Enoc no se conforma con un cielo único y etéreo, no. Describe 7, a veces hasta 10 niveles diferentes, cada uno con paisajes, criaturas y funciones distintas. Imagina que subes en ascensor, pero en vez de botones de piso 1 o piso 7, los paneles dicen cosas como morada de los ángeles que cantan, sala de los vigilantes castigados, o depósito de nieve y granizo listos para usarse en tormentas futuras. Suena absurdo, pero esa era la lógica. Cada nivel del cielo tenía un propósito en la maquinaria divina. El dato histórico aquí es interesante. La idea de múltiples cielos no era exclusiva de Enoc. También aparece en otras tradiciones judías y más tarde en el cristianismo, con Pablo hablando de haber sido arrebatado al tercer cielo. Es decir, había un imaginario común en que lo divino no estaba en un solo plano, sino en varios estratos. Algunos eruditos conectan esto con influencias de la cosmología mesopotámica, donde el cielo estaba dividido en varias esferas gobernadas por distintos dioses. Y aquí va el dato curioso que seguro te sacará una sonrisa. En uno de los pasajes, Enoc describe almacenes celestiales donde se guardan cosas como los vientos, los rayos y hasta las nubes. Sí, básicamente bodegas cósmicas donde se apilan fenómenos meteorológicos como si fueran cajas en un supermercado celestial. La próxima vez que veas una tormenta, imagina a un ángel torpe derramando accidentalmente el saco de granizo en el pasillo equivocado. Por supuesto, hay debate académico al respecto. ¿De verdad los autores de Enoc pensaban que el universo estaba organizado así, en capas visibles, o era todo un lenguaje simbólico para hablar de niveles de espiritualidad? Algunos sostienen que era una cosmología literal, con mapas del cielo que reflejaban cómo entendían el cosmos en esa época. Otros creen que eran imágenes metafóricas, como escaleras interiores para explicar el viaje del alma. El desacuerdo es tan grande que a veces parece que cada académico tiene su propio mapa en capas para leer el texto. Ahora piensa en la experiencia desde el punto de vista de Enoc, y en la tuya al escucharlo. Él subiendo de nivel en nivel, con ángeles guías que le muestran portales resplandecientes, salas llenas de fuego,
y coros interminables de seres que no paran de cantar. Tú, en cambio, subiendo con los párpados cada vez más pesados, como si fueran compuertas que bajan lentamente. Es curioso, lo que para él era un viaje de éxtasis místico, para ti es un arrullo hipnótico, perfecto para dormirte en mitad de la explicación. Lo importante es que estas capas del cielo servían para ordenar el universo de manera que todo tuviera lugar y propósito. Nada era caótico. El viento no soplaba al azar, el sol no salía porque sí, las estrellas no brillaban sin motivo. Todo estaba almacenado, controlado y dirigido desde estos niveles. Esa visión da la sensación de un cosmos organizado como un gigantesco archivo celestial, con Dios como archivista supremo. Y claro, eso encajaba con la obsesión del libro de Enoc por mostrar que nada escapa al plan divino, ni siquiera una nube que flota perezosa. Tú, acurrucado en la penumbra de tu habitación, visualizas ese archivo cósmico, estantes infinitos con cajas de truenos, carpetas de relámpagos, frascos con vientos etiquetados norte, sur, este y oeste, un ángel con aspecto de bibliotecario que revisa listas interminables, y te das cuenta de que, aunque hoy sabemos que las nubes son vapor y que los rayos son descargas eléctricas, hay algo poético en pensar que todo eso está guardado en almacenes celestiales, listos para ser soltados como si fueran juguetes divinos. Así, el libro de Enoc transforma el cielo en un edificio de pisos infinitos, donde cada ascenso revela un orden oculto. Tú lo acompañas en ese recorrido sin moverte de la cama, subiendo en silencio por las escaleras del mito, sabiendo que más arriba todavía esperan visiones más terribles, los castigos que aguardan a los vigilantes caídos. Ya te has acostumbrado a los cielos organizados como departamentos, con estantes para nubes y pasillos para rayos, pero de pronto el libro de Enoc cambia de tono y se oscurece. Porque si hay un almacén para los fenómenos celestes, también lo hay para los castigos. Ahora entras en la parte donde los vigilantes caídos, aquellos ángeles que bajaron por capricho y deseo, reciben su sentencia: cadenas, prisiones subterráneas y fuegos eternos. La imagen es tan vívida que casi sientes el calor en la cara, aunque en tu cuarto lo único que arde es la lamparita de noche. Enoc describe que estos ángeles son llevados a un lugar oscuro, profundo, como una caverna cósmica. Allí están encadenados, no por hierro humano, sino por cadenas de fuego que nunca se apagan. Es un cuadro que mezcla terror con justicia. Seres que antes brillaban como estrellas, ahora atrapados como criminales esperando un juicio final. Lo más inquietante es que Enoc los visita, como si fuera un periodista celestial tomando notas en una cárcel ardiente. Tú lo imaginas bajando a ese abismo con un guía angelical, mirando rostros de desesperación, escuchando lamentos que parecen vientos en un túnel. El dato histórico: esta visión de castigos eternos influyó fuertemente en cómo el judaísmo tardío y el cristianismo primitivo imaginaron el infierno. Antes de Enoc, la idea hebrea del más allá era más vaga. El Sheol, un lugar sombrío de sombras, pero aquí aparecen ya imágenes de fuego, prisiones y juicios aplazados hasta el fin de los tiempos. Es como un prototipo de lo que más tarde se predicará en iglesias medievales, con todo lujo de detalles. Ahora el dato curioso: algunos fragmentos de Enoc describen a estos ángeles castigados en lugares específicos, como montañas ardientes o desiertos de cristal fundido. Eso hizo que, en la Edad Media, algunos monjes trataran de identificar sitios reales en el mapa donde supuestamente estaban encarcelados los vigilantes. Imagina peregrinaciones a montañas humeantes, creyendo que, bajo las rocas, había ángeles encadenados. Una mezcla entre excursión turística y exorcismo geográfico. Y claro, aquí llega el debate académico. ¿Qué son estos castigos? ¿Una alegoría moral para advertir sobre los riesgos de la soberbia y el deseo desmedido? ¿O una cosmología literal que creía de verdad en cárceles subterráneas? Algunos eruditos piensan que Enoc usaba estas imágenes para reforzar la idea de que la justicia divina era segura, aunque tardía. Los poderosos podían abusar un tiempo, pero al final también caerían en cadenas. Otros sostienen que se trata de un mito construido con piezas de varias religiones antiguas, donde siempre había dioses o espíritus aprisionados bajo tierra. Tú lo visualizas con calma, como una pintura gótica. Cavernas rojas iluminadas por lava, gritos apagados que se confunden con el rugido de volcanes, y ángeles enloquecidos tirando de cadenas que jamás se rompen. Y en medio de todo, Enoc, el humano curioso que camina tranquilo,
tomando nota de cada detalle. Hay algo irónico en imaginar a un simple pastor convertido en guía turístico de prisiones celestiales. Mientras tanto, tú, recostado en tu cama, sientes la ironía. Por muy terrorífica que sea la visión de cadenas ardientes, no deja de ser un relato para dormir. Tal vez por eso funciona como arrullo, porque tus miedos modernos, facturas, correos atrasados, ruido de vecinos, palidecen frente a la idea de ángeles gigantes llorando en prisiones de fuego. Y así, con calma, se cierra este capítulo del recorrido. Los vigilantes que creyeron ganar al desobedecer terminan encadenados. Tú, que solo obedeces a tu almohada, te dejas llevar un poco más hacia el sueño. Pero el viaje no termina, porque aún falta contar cómo este extraño libro sobrevivió gracias a una voz inesperada, la de un rincón lejano de África, donde se conservó intacto mientras en el resto del mundo se olvidaba. Las cadenas ardientes de los vigilantes aún resuenan en tu imaginación, pero ahora el foco se mueve hacia un lugar inesperado: Etiopía. Sí, porque mientras en Europa y en Medio Oriente el libro de Enoc se fue desvaneciendo de bibliotecas y liturgias, en las tierras altas etíopes se convirtió en una pieza fundamental de la fe. Allí, entre iglesias talladas en roca y monjes que copiaban manuscritos a mano, el texto sobrevivió completo cuando en casi todo el resto del mundo solo quedaban fragmentos o rumores. Es como si el libro hubiera encontrado un escondite secreto al borde del continente, aguardando pacientemente a que el mundo volviera a recordarlo. Dato histórico directo: la Iglesia Ortodoxa etíope incluyó el libro de Enoc en su canon oficial, junto con otros textos que el cristianismo occidental consideró apócrifos. Hasta hoy, los fieles etíopes lo leen como parte de sus escrituras, sin el drama de ¿lo incluimos o lo sacamos? Para ellos siempre estuvo dentro. Punto. Esa continuidad convirtió a Etiopía en la única tradición cristiana que conservó el libro íntegro a lo largo de los siglos. El dato curioso: cuando el explorador escocés James Bruce viajó a Etiopía en el siglo XVIII, regresó a Europa con 3 copias manuscritas del libro de Enoc en Ge'ez. Sus contemporáneos no le creyeron de inmediato. Algunos pensaron que se lo había inventado para sonar más interesante en las fiestas. No fue sino hasta que los eruditos empezaron a traducir y comparar sus ejemplares que se dieron cuenta de que el escocés había traído de verdad una joya perdida. Imagina la escena: un hombre barbudo regresando con pergaminos enrollados, diciendo «Chicos, miren lo que encontré», y todos mirándolo como si hubiera vuelto con un dragón en una jaula. Aquí surge el debate académico inevitable. ¿Cómo y por qué sobrevivió en Etiopía mientras desaparecía en otros lugares? Algunos sugieren que se debe a la independencia histórica de la Iglesia etíope, que no estuvo sometida al mismo control que la romana o la bizantina. Otros creen que el contenido del libro encajaba mejor con la espiritualidad local, con su énfasis en lo visionario, lo cósmico y lo místico. Y están los que ven pura casualidad. Se conservó allí porque sí, porque alguien decidió copiarlo cuando otros lo dejaron morir. La verdad, como siempre, sigue siendo un misterio. Tú lo imaginas: una pequeña celda monástica en las montañas, iluminada por la luz anaranjada del atardecer. Un monje encorvado sobre un pergamino, mojando su pluma en tinta hecha de hollín y agua, copiando palabra por palabra mientras canta suavemente un salmo. Afuera, las cabras balan y el viento golpea las piedras. Él no sabe que, gracias a su paciencia, está salvando para el futuro un texto que en otras latitudes fue tachado de peligroso. Y tú, desde tu cama, sientes que esa escena tranquila es más poderosa que cualquier incendio de biblioteca. Porque de alguna manera, la historia del libro de Enoc es también la historia de cómo las ideas sobreviven en los márgenes. No siempre son los grandes imperios los que guardan la memoria. A veces es una comunidad remota, un monasterio olvidado, un copista solitario. El texto que hoy lees en traducciones modernas no habría existido sin esa cadena silenciosa de guardianes que lo mantuvo vivo en Ge'ez. Y en ese contraste está lo bello. Mientras en Roma o Constantinopla se debatían cánones y se eliminaban libros, en Etiopía el texto seguía circulando sin tanta polémica. Tú sonríes, porque te das cuenta de que la exclusión del libro de Enoc no fue total, fue parcial, localizada. Y ese pequeño rincón africano se convirtió en su caja fuerte. Así, con calma, la voz etíope resuena en el silencio de la noche. Es la voz que le dijo al mundo siglos más tarde: sí, Enoc existía, y aquí está su libro completo. Tú cierras un poco los ojos, imaginando esa tierra de montañas azules,
iglesias excavadas en roca y manuscritos guardados en cofres de madera. El viaje continúa, y lo próximo que se abre en el relato es un enfrentamiento sutil pero poderoso. El choque entre la figura de Enoc y la de Moisés, dos modelos de autoridad que compitieron en la memoria del pueblo. El susurro de las montañas etíopes se apaga lentamente y el escenario cambia hacia un duelo mucho más conceptual. Enoc frente a Moisés. Dos figuras, dos modelos de autoridad espiritual, casi como dos candidatos compitiendo por la presidencia del imaginario religioso. Por un lado, Moisés, el legislador, el que recibe tablas de piedra con reglas claras. No robes, no mates, no codicies a la esposa de tu vecino. Un líder concreto, histórico, con un pueblo que lo sigue a través del desierto. Por el otro, Enoc, el visionario, el que desaparece en el aire, el que sube a cielos múltiples y regresa con relatos de ángeles encadenados y calendarios cósmicos. Uno representa la ley, el otro el misterio. Y claro, a la hora de elegir qué versión de la espiritualidad quedaba como la oficial, ya sabes quién ganó. El dato histórico aquí es claro. En la tradición judía, Moisés se convierte en el centro de la identidad. Es el mediador entre Dios y el pueblo, el que establece la Torá como base de toda vida comunitaria. Los textos apócrifos como Enoc, aunque interesantes, no podían competir con ese peso. La Torá tenía autoridad institucional, respaldada por siglos de práctica. Enoc, en cambio, era un libro que inspiraba a visionarios, pero no ofrecía un marco de leyes para gobernar un pueblo entero. Era como comparar un manual de normas con un cómic épico. Uno organiza la vida diaria, el otro dispara la imaginación. El dato curioso: en algunos textos místicos judíos, Enoc no desaparece del todo, más bien se transforma, reaparece bajo la figura de Metatrón, un ángel gigantesco que actúa como escriba celestial. Eso significa que, aunque Moisés se quedó con el protagonismo en la Biblia oficial, Enoc siguió rondando en los márgenes, como un personaje secundario que se rehúsa a abandonar la serie. Es fascinante pensar que, para ciertos grupos, Enoc fue visto casi como un rival en la misma categoría de intermediario entre lo humano y lo divino. Y aquí surge el debate académico. ¿Hubo realmente una tensión histórica entre la tradición mosaica y la enóquica? Algunos sostienen que sí, que había comunidades que preferían las visiones cósmicas de Enoc frente a la ley práctica de Moisés. Otros opinan que Enoc nunca fue rival serio, sino un añadido que funcionaba como literatura de inspiración, pero sin aspirar a organizar la vida. La discusión es tan viva que incluso hoy hay quienes ven en Enoc un modelo de espiritualidad alternativa, más poética, más simbólica, menos atada a reglas. Tú lo imaginas como una escena teatral, Moisés, con barba imponente, levantando las tablas de piedra frente al pueblo. A su lado, Enoc, vestido de túnica blanca, señalando hacia el cielo mientras describe ángeles encadenados y portales de fuego. El pueblo tiene que elegir. ¿Seguimos las reglas de piedra o nos dejamos llevar por visiones que parecen sueños? Y, claro, a efectos prácticos, las tablas ganan. ¿Cómo organizas impuestos, juicios y contratos con visiones de gigantes? Pero aunque Enoc perdió el concurso del canon, sus textos siguieron influyendo por debajo de la mesa. Es posible que los autores de algunos escritos apocalípticos posteriores, como Daniel o el Apocalipsis, tomaran inspiración en sus imágenes. En ese sentido, Enoc no desapareció. Se infiltró, camuflado, dejando su huella en las palabras de quienes sí quedaron en la Biblia oficial. Una especie de triunfo silencioso. Tú, desde la penumbra de tu cuarto, reflexionas sobre esta pugna. Por un lado, entiendes por qué Moisés ganó. La sociedad necesita reglas claras. Por otro, sientes simpatía por Enoc, el soñador, el que habla de cosas que no se pueden medir con leyes. Y casi sonríes al pensar que la historia siempre tiene ese dilema. ¿Preferimos la seguridad del orden o el vértigo de la imaginación? El murmullo de esa pregunta se va diluyendo mientras te acomodas un poco más. Porque sabes que, más allá de este choque de titanes, lo que viene a continuación es todavía más extraño. Los detalles prohibidos sobre los ángeles, los misterios celestiales que en la Biblia se mencionan apenas de pasada, pero que en Enoc se despliegan con una franqueza que incomodó a más de un rabino y obispo. El eco de Moisés levantando las tablas todavía flota en tu cabeza, pero ahora el relato gira hacia un problema espinoso: los ángeles. Y no hablamos de las postales azucaradas que imaginas en Navidad, con alas blancas y trompetas doradas.
El libro de Enoc describe a los ángeles con lujo de detalle: nombres, jerarquías, rebeliones, secretos. Tanta información que a los guardianes del canon les pareció un exceso. Porque mientras la Biblia oficial deja a los ángeles en un plano discreto, mensajeros de Dios, apariciones fugaces, Enoc los convierte en protagonistas de una saga épica. Imagínate a Enoc escribiendo una especie de guía ilustrada de ángeles rebeldes, con capítulos dedicados a cada líder de los vigilantes: Semjasa, Azazel, Sariel, cada uno con sus crímenes particulares y sus castigos correspondientes. Es casi un catálogo celeste de villanos que explica cómo enseñaron a los humanos cosas que no debían aprender, desde forjar espadas hasta usar maquillaje para seducir. Todo muy dramático, todo muy detallado. Y claro, ese exceso de información incomodaba, porque si revelas demasiados secretos sobre lo celestial, dejas poco margen al misterio, y lo misterioso siempre fue un recurso útil para mantener la autoridad religiosa. Dato histórico: en el judaísmo del Segundo Templo, la figura de los ángeles estaba tomando cada vez más importancia. Aparecen en Daniel, en Tobías, y más tarde en textos rabínicos, pero ninguno llega al nivel obsesivo del libro de Enoc. Ese desbordamiento sugiere que había grupos enteros fascinados con lo angelológico, casi como hoy hay foros llenos de fanáticos de teorías de extraterrestres. Dato curioso: muchos de los nombres de ángeles en Enoc terminan con El, que en hebreo significa de Dios. Pero algunos estudiosos han notado que varios de esos nombres podrían haber sido inventados simplemente combinando raíces hebreas al azar para sonar solemnes. Es como si alguien hubiera fabricado nombres de superhéroes celestiales. Presentamos a Barakel, portador del trueno, y a Cocabel, señor de las estrellas. Una mezcla entre mística y creatividad literaria. Aquí entra el debate académico. ¿Eran estas listas de ángeles una herencia de antiguas tradiciones mesopotámicas y persas, con sus jerarquías de dioses menores, o eran inventos de escribas judíos para dramatizar las historias del Génesis? Algunos eruditos piensan que reflejan la influencia persa, porque el zoroastrismo también tenía un ejército de seres intermedios entre los dioses y los hombres. Otros creen que simplemente era una expansión literaria, un intento de dar nombres y rostros a personajes que en la Biblia son apenas sombras. Nadie se pone de acuerdo, pero todos coinciden en que el resultado fue demasiado barroco para sobrevivir en el canon oficial. Tú, mientras lo escuchas, lo imaginas como un desfile. Ángeles de nombres extraños marchando en fila, algunos con alas de fuego, otros cargando armas brillantes, otros encadenados y cabizbajos, cada uno con una biografía breve, como si estuvieras hojeando tarjetas coleccionables. Y en medio de ese desfile, Enoc tomando nota con calma, como un cronista obsesionado con registrar cada detalle. El problema es que, al hacerlos tan humanos, con deseos, errores y castigos, los ángeles de Enoc pierden un poco su aura intocable. Ya no son meros mensajeros de Dios, sino personajes de carne y hueso espiritual que caen, lloran y enseñan secretos prohibidos. Esa humanización era peligrosa, porque acercaba demasiado el cielo a la tierra, y cuando el cielo se vuelve demasiado cercano, los líderes religiosos sienten que su poder se diluye. Así que ahí tienes, un exceso de ángeles, demasiados nombres, demasiadas historias. Tú sonríes en la penumbra, porque de alguna forma lo entiendes. Es como cuando una serie de televisión estira demasiado la trama y empiezan a inventar personajes secundarios que nadie pidió. El público fiel se emociona, pero los críticos dicen, esto ya es demasiado. Y con Enoc pasó algo similar. Un guión demasiado recargado, que acabó siendo dejado fuera para no confundir al espectador. Cierras un poco los ojos, dejas que las imágenes de alas ardientes y nombres extraños se mezclen con tus sueños y te preparas para lo que viene después. Los secretos prohibidos que esos mismos ángeles enseñaron a los humanos, desde cosméticos hasta hechicería. Ya viste a los ángeles desfilar con nombres exóticos, y ahora llega la parte más jugosa de su caída, los secretos que revelaron a la humanidad. Porque en el libro de Enoc no basta con decir que se unieron a mujeres y tuvieron gigantes. También se especifica que estos vigilantes trajeron conocimiento prohibido. Lo que más sorprende es la lista: armas de metal, hechicería, lectura de los astros, e incluso algo tan aparentemente banal como el arte de maquillarse. Sí, según Enoc, no solo la guerra y la magia vinieron de los ángeles caídos, también el delineador de ojos. Imagina que cada vez que alguien se pinta frente al espejo, está usando un truco revelado por un ser celestial en rebelión. Dato histórico:
La idea de que ciertos saberes eran peligrosos no es exclusiva de Enoc. En muchas culturas antiguas, el conocimiento técnico y el acceso a metales preciosos eran vistos como dones ambiguos, capaces de enriquecer pero también de corromper. El hierro podía servir para fabricar arados o espadas. La cosmética podía ser una forma de embellecer, pero también de manipular. Y la astrología, claro, podía convertirse en un intento de leer el futuro, algo que siempre incomodó a los líderes religiosos. El dato curioso: algunos de los nombres de los ángeles están asociados con los saberes que enseñaron. Por ejemplo, Azazel es señalado como el que enseñó a los hombres a fabricar espadas y corazas. Esa figura reaparece en el libro de Levítico, donde se habla de un macho cabrío para Azazel enviado al desierto, lo que algunos interpretan como un eco de este mismo ángel caído. Es como si, de manera velada, la Biblia oficial reconociera su existencia, aunque sin contarte la historia completa. Y aquí llega el debate académico. ¿Debemos leer esto como un mito para explicar el origen de la cultura o como una crítica social? Algunos especialistas creen que es un relato etiológico, una manera de explicar cómo aparecieron las artes, las armas y la magia en la humanidad. Otros piensan que era propaganda religiosa contra prácticas concretas de la época, como la astrología babilónica o los rituales de embellecimiento. Y no falta quien diga que es simple literatura fantástica, un relato épico inventado para entretener. Cada corriente interpreta la lista de sabiduría prohibida a su manera. Tú lo imaginas como una escena curiosa. Un ángel brillante bajando del cielo con una bolsa llena de objetos. De ella saca espadas, anillos, libros de astrología y polvos de maquillaje. Los humanos lo rodean fascinados, aprendiendo trucos que jamás habían visto. Al principio todo parece un regalo, un paso hacia la modernidad. Pero luego el ambiente cambia. Las armas empiezan a usarse para la guerra, los cosméticos para la seducción engañosa y los conjuros para dominar a otros. El don se vuelve maldición. Lo interesante es que esta parte del libro de Enoc refleja una sospecha muy humana, que el conocimiento puede ser un arma de doble filo, la misma duda que aparece en el mito de Prometeo con el fuego, o en la historia del árbol del conocimiento en el Edén. Saber demasiado, demasiado pronto, siempre trae consecuencias. Y tú, mientras lo piensas en tu cama, sonríes porque no ha cambiado tanto. Todavía hoy se habla de tecnología peligrosa, de avances que podrían salvarnos o destruirnos. Parece que la humanidad sigue atrapada en el dilema enóquico, y lo más irónico es que estas enseñanzas prohibidas, vistas como pecado, fueron en realidad las bases de civilizaciones enteras. Sin metalurgia no habría imperios, sin astrología no habría calendarios, sin cosméticos, bueno, quizá no habría TikTok de tutoriales de maquillaje. Tú te ríes en silencio, porque en el fondo, los ángeles caídos terminaron dándole a la humanidad más de lo que Dios quizá habría aprobado, pero también lo que hizo posible el mundo tal como lo conocemos. Así, con cada secreto revelado, el relato se vuelve más inquietante. No solo porque muestra la corrupción de los ángeles, sino porque deja la pregunta abierta. ¿Qué otro conocimiento podría estar escondido todavía, esperando a ser liberado? Tú cierras un poco los ojos, y en el eco de ese pensamiento ya se asoma el próximo tema. El gran juicio universal, donde todos, ángeles, gigantes y humanos, tendrán que rendir cuentas. El aire se vuelve solemne, como si las visiones de cosméticos prohibidos y armas relucientes quedaran atrás. Y ahora la historia te llevará a la sala más impresionante de todas, el Tribunal Cósmico. En el libro de Enoc llega el momento en que todo ese desorden, ángeles caídos, gigantes voraces, humanos corrompidos, tiene que ser puesto bajo juicio. No se trata de una escena improvisada, sino de un tribunal celestial con jueces, acusados y sentencias que no admiten apelación. Tú lo imaginas como un salón inmenso, brillante como cristal, con tronos alineados en fila y ríos de fuego atravesando el suelo como alfombras rojas. Aquí el dato histórico. La idea del juicio universal ya existía en tradiciones judías anteriores, pero en Enoc se convierte en un espectáculo majestuoso. Aparece el anciano de días, figura que más tarde también inspira el libro de Daniel, sentado en un trono de gloria, rodeado de millares de ángeles asistentes. Todo lo creado está bajo su mirada, y no hay escapatoria. Esta representación del juicio se convirtió en semilla de lo que más tarde sería el imaginario cristiano del juicio final. Ahora, el dato curioso, en algunos fragmentos se describe que incluso los gigantes, esos nefilim fruto de la unión prohibida, deben rendir cuentas.
Sus espíritus, una vez que sus cuerpos colosales mueren, se convierten en seres errantes, como sombras o demonios que vagan por la tierra. Es decir, Enoc no solo explica de dónde salieron los gigantes, sino también de dónde vienen los demonios que atormentan a los vivos. Una especie de genealogía espiritual de los horrores. Así que la próxima vez que escuches un crujido raro en tu casa de noche, puedes culpar a los descendientes espectrales de los Nefilim. El debate académico aquí es inevitable. ¿Qué función tenía esta visión de juicio universal? Algunos dicen que era un consuelo para comunidades perseguidas, que necesitaban creer que los injustos no quedarían impunes. Otros opinan que era una manera de reforzar el orden moral. Si no respetas las reglas en esta vida, tranquilo, que te ajustarán cuentas en la próxima. Y hay quienes sugieren que todo era pura literatura apocalíptica, escrita para impactar a los oyentes con imágenes grandiosas, más que para ofrecer un sistema filosófico coherente. Tú lo imaginas con lujo de detalles. Los vigilantes encadenados siendo arrastrados frente al trono, los gigantes convertidos en sombras temblorosas, y los humanos tratando de esconderse en las esquinas. Pero no hay escondite. El tribunal lo ve todo, como un foco que ilumina hasta el rincón más oscuro. La solemnidad de la escena contrasta con lo cotidiano de tu cuarto, donde la única luz viene del piloto rojo de la regleta. Aún así, hay algo hipnótico en visualizar ese juicio final, como si en medio de tanta injusticia humana, una parte de ti quisiera creer que existe un tribunal cósmico que no olvida nada. Lo fascinante es cómo este juicio universal mezcla lo mítico con lo jurídico. No es solo fuego y cadenas, también hay un orden, un protocolo, como si el universo entero funcionara bajo la lógica de un tribunal superior, con actas y sentencias registradas. No es casual que Enoc sea presentado como escriba celestial, tomando nota de todo. En ese detalle se percibe la obsesión antigua por dejar registro, como si nada quedara en el aire. Todo está escrito en algún lado, incluso tus más mínimos actos. Tú suspiras suavemente, porque sabes que este tipo de imágenes tienen algo de amenaza, pero también de arrullo. Si todo está anotado y todo será juzgado, entonces el caos no es definitivo. Y aunque la escena en sí sea apocalíptica, hay un consuelo secreto en pensar que el mal no será eterno. Poco a poco, mientras imaginas ríos de fuego y tronos luminosos, te dejas llevar por esa sensación de que, incluso en la oscuridad, existe un orden que tarde o temprano pone cada pieza en su lugar. Así, con las cadenas de los ángeles, los lamentos de los gigantes y los registros del escriba celestial, el tribunal cósmico se cierra como una puerta solemne, y tú, medio dormido ya, te preparas para escuchar la siguiente conexión. Cómo algunas palabras de Jesús parecen resonar con estas páginas de Enoc, como si el libro rechazado hubiera dejado su sombra en el Nuevo Testamento. Las puertas del tribunal cósmico se cierran en tu imaginación, y ahora el relato toma un giro inesperado. Las palabras de Jesús, sí, el mismo del Nuevo Testamento, parecen tener ecos sospechosamente familiares a los pasajes del libro de Enoc. Tú te acomodas en la almohada porque esto ya empieza a sonar como teoría conspirativa de madrugada. Pero lo cierto es que muchos estudiosos notan paralelos llamativos. Cuando Jesús habla del Hijo del Hombre que vendrá a juzgar a vivos y muertos, del castigo reservado para los ángeles caídos, o de un reino donde los justos brillarán como estrellas, suena como si estuviera citando un guión que Enoc ya había escrito siglos antes. Dato histórico, el título Hijo del Hombre aparece en varios lugares del Nuevo Testamento como una forma de hablar del Mesías, pero en la literatura enóquica es central. Enoc describe al elegido, o Hijo del Hombre, sentado en un trono glorioso, juzgando a naciones enteras. Ese retrato coincide demasiado con las descripciones que luego aparecen en los Evangelios, y sobre todo en el Apocalipsis. Eso no significa que Jesús hubiera tenido bajo el brazo una copia de Enoc, pero sí que el aire cultural y religioso de su tiempo estaba impregnado de esas imágenes. Dato curioso, la carta de Judas, uno de los textos breves del Nuevo Testamento, cita literalmente un pasaje del libro de Enoc, así, sin disimulo. Es el único libro bíblico que se atreve a hacerlo, y es una pista clara de que los primeros cristianos no veían a Enoc como algo prohibido, sino como literatura conocida y respetada. Fue solo más tarde, cuando el canon se consolidó, que se lo empujó al cajón de los apócrifos. Aquí entra el debate académico. ¿Hasta qué punto el mensaje de Jesús fue moldeado por tradiciones apocalípticas como la de Enoc? Algunos estudiosos creen que el paralelismo es directo,
que Jesús y sus seguidores usaban las imágenes enóquicas porque eran familiares para sus oyentes judíos. Otros dicen que esas ideas estaban tan extendidas en la época que no es necesario suponer que Jesús leyó específicamente el libro, y hay quienes prefieren la explicación más conservadora, que las coincidencias son superficiales y que las diferencias pesan más que las similitudes. Tú lo imaginas como un eco de voces en un valle. Enoc, siglos antes, proclamando que un hijo del hombre vendrá a juzgar con justicia. Luego, Jesús, en otra época y otro contexto, usando palabras parecidas para anunciar un reino. Los oyentes, impresionados, sienten la continuidad sin saberlo. Es como cuando escuchas una canción nueva y juras que ya habías oído la melodía en otra parte. La ironía es que esta cercanía entre Enoc y el Nuevo Testamento es probablemente una de las razones por las que el libro fue incómodo. Si algunas de las imágenes más potentes de Jesús se parecían tanto a las de Enoc, incluir el libro habría levantado preguntas incómodas. ¿Quién inspiró a quién? ¿Dónde empieza la revelación y dónde la literatura previa? Para mantener la claridad del canon, era más fácil borrar a Enoc de la lista. Pero ahí está el detalle. Aunque lo borraron oficialmente, sus ideas ya estaban filtradas en el tejido del cristianismo primitivo. Como tinta que se derrama y deja manchas imposibles de limpiar, Enoc dejó huella en la manera en que millones de personas imaginan el fin del mundo, los ángeles caídos y el juicio universal. Aunque no abras nunca el libro, sus ecos siguen en las páginas que sí quedaron dentro de tu Biblia de cabecera. Tú sonríes en la oscuridad, porque entiendes que la historia es así. Lo que se trata de esconder a veces termina influyendo más de lo que nadie esperaba. Cierras un poco los ojos y te dejas llevar por la extraña sensación de estar leyendo un texto prohibido que, sin embargo, sigue resonando en sermones dominicales sin que nadie lo admita. Y ya empiezas a intuir lo que viene, la batalla por definir el canon. Esos concilios de hombres con túnicas largas que decidieron, entre debates y tensiones, qué libros eran dignos de sobrevivir y cuáles serían lanzados al rincón de los apócrifos. El murmullo de las palabras de Jesús aún resuena en tu mente, pero ahora entramos en terreno institucional, la batalla por el canon. Porque si algo queda claro es que la exclusión del libro de Enoc no fue casualidad, sino el resultado de siglos de debates, concilios y listas cada vez más cerradas de qué sí era palabra de Dios y qué no. Imagina la escena: un salón lleno de obispos con túnicas largas, rollos extendidos sobre mesas de madera y discusiones acaloradas que se alargaban hasta que las velas se consumían. El objetivo: armar la biblioteca oficial de la fe. Aquí va el dato histórico. El canon bíblico no se definió de un día para otro. En el judaísmo, el proceso fue largo, con textos aceptados poco a poco entre el siglo II a.C. y el segundo después de Cristo. En el cristianismo, los concilios de los siglos IV y V, como el de la Odisea, Hipona y Cartago, marcaron hitos al decidir qué evangelios, cartas y escritos apocalípticos se leerían en las iglesias. En todos esos momentos, Enoc quedó afuera. La razón oficial nunca se redactó en un acta única, pero se intuye. Su contenido era demasiado extraño, demasiado cargado de visiones y ángeles rebeldes para encajar en la ortodoxia. Dato curioso: antes de que se estableciera un canon fijo, los cristianos primitivos leían Enoc con total normalidad. Orígenes, Tertuliano y otros padres de la Iglesia lo mencionaban sin escándalo. Tertuliano, incluso, llegó a defenderlo con pasión, argumentando que si Judas lo citaba, entonces debía ser inspirado. Pero con el paso del tiempo, esa postura quedó arrinconada. Es como si al principio todos vieran en Enoc un primo simpático, y luego alguien dijera: no, ese primo cuenta chistes demasiado raros, mejor no lo invites a la cena oficial. Y aquí entra el debate académico. ¿Los concilios excluyeron Enoc porque era doctrinalmente peligroso, o simplemente porque no era suficientemente popular en todas las comunidades? Algunos investigadores creen que lo segundo. Para ser aceptado, un texto debía ser usado de manera amplia y consistente en las liturgias. Enoc, aunque amado en algunos lugares, no tenía la misma presencia global que los evangelios o las cartas de Pablo. Otros, sin embargo, sostienen que fue una exclusión estratégica. Cortar de raíz un libro con demasiadas ideas apocalípticas que podían alimentar sectas incómodas. Tú lo imaginas como una especie de reality show teológico, rollos desfilando frente al jurado de obispos, cada uno defendiendo su valor. El Génesis, con su historia de creación y patriarcas, obtiene un sí rotundo.
Los salmos, con sus cánticos y plegarias, pasan sin problemas. Enoc entra en escena con su catálogo de ángeles caídos y gigantes devoradores. El jurado murmura, levanta cejas y finalmente dice: «Gracias por participar, pero no pasarás a la siguiente ronda». Un corte limpio que dejó huellas en la historia. Lo interesante es que esa exclusión no significó olvido absoluto. El libro siguió circulando en rincones, traducido en ge'ez, guardado en monasterios etíopes, mencionado en obras menores. La institucionalidad lo rechazó, pero la curiosidad popular nunca desapareció. Y eso plantea una pregunta incómoda. ¿Qué otros textos quedaron fuera? No porque fueran falsos, sino porque incomodaban al poder religioso de turno. Mientras lo piensas, la imagen de esos concilios se vuelve extrañamente tierna en tu mente. Obispos discutiendo a gritos, uno defendiendo la utilidad del Apocalipsis, otro queriendo eliminarlo, otro recordando que ya están cansados y necesitan dormir. Tú sonríes porque, en el fondo, la Biblia que hoy se considera eterna fue el resultado de decisiones humanas, de votaciones, de compromisos. Y entre los que quedaron fuera, el libro de Enoc brilla como un fantasma, una voz que nunca se resignó a callar. Así que, mientras bajas un poco el ritmo de tu respiración, ya se abre paso lo que sigue. No todos estuvieron de acuerdo con esa exclusión. Hubo voces que lo defendieron con entusiasmo, cristianos que lo citaban sin miedo y que veían en sus páginas no un peligro, sino una confirmación de su fe. El eco de esos concilios y sus votaciones todavía vibra en tu cabeza, pero ahora entramos en la zona de resistencia. Los que defendieron el libro de Enoc con uñas y dientes, porque aunque la versión oficial diga que fue marginado, la realidad es que varios cristianos de los primeros siglos lo leyeron, lo citaron y hasta lo proclamaron como escritura inspirada. No todos aceptaron la decisión de meterlo al cajón de los apócrifos, y tú, recostado en la penumbra, lo imaginas como un club secreto de fans, escondidos entre los pliegues de la historia, susurrando pasajes de Enoc mientras los demás repetían los salmos. El dato histórico más contundente aquí: Tertuliano, un padre de la Iglesia del siglo II y III, no solo conocía el libro de Enoc, sino que lo defendía apasionadamente. Argumentaba que si el apóstol Judas lo citaba en su carta, entonces debía ser válido. Tertuliano lo usaba para explicar la caída de los ángeles y el origen del mal en el mundo. Para él, Enoc era un aliado teológico, no una amenaza. Su entusiasmo, sin embargo, no convenció a todos, y con el tiempo su postura quedó arrinconada como una excentricidad. Dato curioso, también Orígenes, uno de los pensadores cristianos más influyentes, mencionaba el libro de Enoc, aunque con un tono más prudente. Reconocía su existencia y su uso, pero advertía que no todos lo aceptaban como sagrado. Era como ese amigo que te dice: sí, esa serie rara está buena, pero ojo, no es para todo el mundo. Su ambigüedad refleja el dilema de la época. Había respeto por el texto, pero también cautela. El debate académico aquí gira en torno a cuánto influyó Enoc en el cristianismo primitivo. Algunos sostienen que fue decisivo, que muchas imágenes apocalípticas y angelológicas de los primeros cristianos provienen directamente de su lectura. Otros creen que su influencia fue más difusa, una especie de rumor cultural compartido, sin necesidad de suponer que todos tenían una copia bajo el brazo. Y claro, está la postura conservadora, que se lo leyó como literatura edificante, pero no como escritura inspirada. Nadie se pone de acuerdo, porque las citas son fragmentarias y el contexto siempre es difícil de reconstruir. Tú lo imaginas como una reunión clandestina en una casa romana del siglo II. Una lámpara de aceite ilumina un círculo de creyentes que leen en voz baja pasajes de Enoc. Hablan de los vigilantes, de los gigantes, del juicio universal, y sienten que esas palabras les dan fuerza en medio de la persecución imperial. Afuera, los soldados patrullan las calles. Adentro, se recita la visión de un mundo donde los poderosos serán juzgados y los humildes reivindicados. Para ellos, Enoc no era una rareza, sino un mensaje de esperanza. Y aquí aparece otra ironía. Algunos cristianos consideraban a Enoc demasiado valioso, pero con el tiempo fue tachado de peligroso o redundante. El mismo libro que les dio consuelo en épocas de persecución se convirtió en un estorbo cuando la Iglesia empezó a institucionalizarse y a llevarse bien con el poder político. En otras palabras, lo que era útil para los marginados resultaba molesto para los jerarcas. Y así, poco a poco, se fue empujando al olvido. Tú sonríes en silencio, porque reconoces el patrón. Lo marginal siempre tiene fuerza en los bordes, pero cuando una institución busca orden,
Lo excéntrico se guarda en el cajón, y sin embargo, nunca desaparece del todo. Enoc siguió flotando como una corriente subterránea, reapareciendo de vez en cuando en sermones, comentarios y leyendas. Con el murmullo de esas voces antiguas todavía en tu oído, te acomodas más profundo en la almohada, porque sabes que el próximo capítulo mostrará el otro lado de la moneda. Mientras algunos cristianos lo defendían, el judaísmo oficial optaba por un silencio casi absoluto, como si hablar demasiado de Enoc fuera abrir una puerta que preferían mantener cerrada. El murmullo de Tertuliano y Orígenes todavía flota en la penumbra, pero ahora el escenario se traslada hacia otra tradición, la judía. Y aquí la historia toma un giro distinto, porque mientras ciertos cristianos primitivos se animaban a citar a Enoc con entusiasmo, el judaísmo rabínico optó por un silencio casi total. No lo condenaron de manera abierta, no quemaron copias en plazas públicas, ni declararon anatema contra quienes lo leyeran. Simplemente lo dejaron a un lado, como quien cierra una ventana para que no entre una corriente de aire incómoda. Y ese silencio, en cierto sentido, fue aún más definitivo que la condena. El dato histórico: tras la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, el judaísmo se reorganizó bajo la autoridad rabínica, centrada en la Torá, la Mishnah y más tarde el Talmud. Esa nueva etapa buscaba unidad, y los textos apocalípticos como Enoc eran vistos como demasiado caóticos, demasiado abiertos a interpretaciones peligrosas. En su lugar, los rabinos promovieron una tradición más legalista, con énfasis en la práctica y la ley, no en visiones cósmicas llenas de ángeles rebeldes. El dato curioso: a pesar de ese silencio oficial, algunos ecos de Enoc parecen colarse en la literatura judía posterior. En textos místicos como el Ejalot y el Zohar, se habla de Enoc transformado en el ángel Metatrón, el escriba celestial. Es decir, aunque se evitó mencionar el libro como tal, la figura de Enoc no desapareció. Simplemente fue reciclada en clave mística, como si el personaje hubiera logrado colarse por la puerta trasera de la tradición. Y aquí está el debate académico. ¿Por qué exactamente los rabinos decidieron silenciarlo? Algunos piensan que el problema principal era la excesiva atención a los ángeles y a los secretos celestiales. El judaísmo rabínico siempre tuvo recelo a las especulaciones demasiado místicas, porque podían desviar del estudio de la ley. Otros sugieren que Enoc era demasiado popular entre grupos marginales, como los esenios de Qumran, y que los rabinos querían distanciarse de esas sectas. También hay quienes creen que simplemente perdió relevancia con el tiempo, eclipsado por textos más prácticos para la vida diaria. Tú lo imaginas como una escena en una escuela rabínica de la antigüedad. Un joven estudiante levanta la mano y pregunta: «Maestro, ¿y qué pasa con el libro de Enoc?». El rabino lo mira en silencio, se acaricia la barba y responde: «Eso no lo estudiamos aquí». Y la conversación termina. Ningún escándalo, ninguna explicación, solo un muro de discreción. Y en ese muro, el libro quedó atrapado, como una sombra que nadie se atreve a mencionar demasiado alto. Lo interesante es que este silencio fue tan eficaz que, durante siglos, muchos judíos apenas sabían de la existencia de Enoc. Cuando los manuscritos del Mar Muerto fueron descubiertos en el siglo XX y aparecieron fragmentos en arameo del libro de Enoc, fue casi un redescubrimiento dentro de la misma tradición, como si de pronto una familia encontrara fotos de un pariente del que nunca se habló y se diera cuenta de que había estado en la historia todo el tiempo. Tú sonríes con cierta ironía, porque entiendes que a veces el silencio dice más que 1000 palabras. No hacía falta condenar a Enoc con fuego, bastaba con no mencionarlo, con no incluirlo en los debates, con dejarlo fuera del currículo, y poco a poco el libro desapareció de la conciencia general del judaísmo. Pero, como siempre, lo marginal no muere del todo. Mientras los rabinos lo ignoraban, otros grupos lo guardaban. Mientras unos lo silenciaban, otros lo copiaban en lenguas extranjeras. Esa tensión entre olvido y memoria es lo que permitió que el libro sobreviviera siglos, esperando su redescubrimiento. Y así, mientras te acomodas un poco más en la cama, la historia avanza hacia su siguiente giro. El regreso triunfal de Enoc a Europa, de la mano de un escocés viajero que, en el siglo XVIII, sorprendió al mundo con un manuscrito que muchos creían perdido para siempre. El silencio rabínico parecía definitivo, pero la historia del libro de Enoc tenía un as bajo la manga. Saltamos varios siglos y viajamos ahora a la Europa ilustrada del siglo XVIII, donde el mundo estaba hambriento de descubrimientos,
de mapas, de antigüedades y manuscritos exóticos. En ese contexto aparece un personaje peculiar, James Bruce, un explorador escocés con espíritu de aventurero, bigote abundante y la determinación de viajar hasta donde otros no se atrevían. Su destino, Etiopía, un reino cristiano aislado, misterioso y casi legendario para los europeos de la época. Y allí, entre iglesias talladas en roca y monjes con túnicas blancas, Bruce se topó con algo que cambiaría la historia: copias completas del libro de Enoch en lengua ge'ez. Dato histórico: James Bruce regresó a Europa en 1773 con 3 manuscritos bajo el brazo. Uno lo entregó a la Biblioteca Bodleian de Oxford, otro a la Biblioteca Real de París, y se quedó con el tercero para su colección personal. Fue la primera vez en más de 1000 años que Europa tenía acceso al texto completo. Antes, solo se conocían rumores, referencias en otros libros y algunas citas en los padres de la Iglesia. Con Bruce, el fantasma de Enoch volvió a tomar cuerpo. El dato curioso: cuando Bruce contó su hallazgo, muchos no le creyeron. En la sociedad ilustrada europea, algunos lo tacharon de fabulador. Era demasiado conveniente que regresara con un manuscrito perdido que nadie había visto. Solo con el tiempo, cuando los eruditos comenzaron a traducir y analizar los textos, se dieron cuenta de que decía la verdad. Imagina la escena: un salón lleno de intelectuales con pelucas empolvadas, mirando a Bruce con cejas arqueadas mientras él desenrolla un pergamino y dice: «Señores, les presento al mismísimo libro de Enoch». El debate académico no tardó en encenderse. ¿Era auténtico ese texto etíope o una versión tardía y corrompida? Algunos sospechaban que era demasiado extraño para ser antiguo, como si fuera un invento medieval. Pero luego, con el descubrimiento de fragmentos en arameo entre los manuscritos del Mar Muerto, se confirmó que el núcleo del libro era realmente muy antiguo, incluso anterior a los tiempos de Jesús. Así, Bruce quedó reivindicado como un explorador no solo excéntrico, sino visionario. Tú lo imaginas regresando de su viaje: un barco balanceándose en el puerto, baúles llenos de especias, reliquias y, escondido entre telas, un rollo amarillento que contenía historias de ángeles encadenados y gigantes devoradores. Sus contemporáneos esperaban quizá oro o marfil, y él les trae algo más valioso: un libro que cuestiona los cimientos de la Biblia tal como la conocían. Y lo fascinante es que el regreso de Enoch coincidió con un momento perfecto. La Europa ilustrada estaba obsesionada con lo exótico y lo desconocido, con expandir sus colecciones y desafiar las viejas certezas. El libro encajaba como anillo al dedo en esa atmósfera: mitad arqueología, mitad misterio teológico. Para algunos fue un tesoro académico, para otros una amenaza que abría demasiadas preguntas. Tú sonríes en la penumbra porque ves la ironía: siglos de silencios, olvidos y exclusiones, para que al final un escocés obstinado lo sacara de las montañas etíopes y lo pusiera otra vez en circulación. Lo que había sido ignorado por rabinos y descartado por obispos, ahora era tema de conversación en salones europeos, entre té caliente y discusiones de sobremesa. El regreso de Enoch fue como abrir una caja de Pandora literaria. De pronto, los eruditos tenían que preguntarse: si este libro existía, ¿qué más se había perdido? ¿Qué otras voces habían quedado fuera del canon? ¿Era la Biblia solo una selección parcial de una biblioteca mucho más grande? Preguntas incómodas que, de algún modo, siguen flotando hasta hoy. Con esa imagen del escocés desplegando sus manuscritos en una Europa incrédula, cierras un poco los ojos, porque lo que viene a continuación no es menos impactante. Décadas después, el hallazgo de los manuscritos del Mar Muerto confirmaría que Enoch no era una rareza etíope, sino una pieza clave de la tradición judía antigua. El barco de James Bruce ya se ha perdido en el horizonte de tu imaginación, y ahora la historia salta al siglo XX, cuando otro hallazgo sacudió al mundo académico: los manuscritos del Mar Muerto. Era 1947, en las cuevas de Qumran, cerca del mar más salado y extraño de la Tierra, cuando un grupo de pastores beduinos lanzó una piedra dentro de una cueva y escuchó un sonido hueco, como de jarros rompiéndose. Dentro no había tesoros de oro, pero sí algo que resultó aún más valioso: rollos de pergamino con textos bíblicos y apócrifos que habían dormido allí durante casi 2 milenios. Entre ellos, fragmentos en arameo del libro de Enoch. Dato histórico: se encontraron más de una decena de fragmentos en esas cuevas, confirmando que el libro de Enoch no era un invento tardío etíope, sino parte de la literatura judía del período del Segundo Templo.
Los fragmentos incluían secciones del llamado Libro de los Vigilantes y del Libro Astronómico, lo que demostraba que esos relatos circulaban mucho antes de que Jesús predicara en Galilea. Para los estudiosos, fue como encontrar pruebas forenses de un rumor antiguo. Dato curioso, los primeros investigadores que trabajaron en los manuscritos del Mar Muerto no siempre fueron rápidos en publicarlos. Durante años, se tejieron teorías de conspiración de que el Vaticano o ciertos académicos querían esconder los textos más polémicos. La realidad fue más aburrida. Equipos reducidos, burocracia y académicos un poco celosos de compartir el material. Aún así, esas teorías alimentaron la idea de que el libro de Enoc tenía secretos explosivos que alguien no quería revelar. El debate académico estalló con fuerza. ¿Qué lugar ocupaba Enoc en la vida religiosa de las comunidades de Qumran? Algunos piensan que los esenios, ese grupo que vivía retirado en el desierto, obsesionado con la pureza y el fin de los tiempos, lo consideraban parte de su biblioteca sagrada. Otros dicen que tal vez no era escritura en el mismo nivel que la Torá, pero sí un texto inspirador para sus visiones apocalípticas. Y claro, siempre está la pregunta incómoda. Si estos fragmentos prueban que Enoc circulaba ampliamente, ¿por qué los rabinos y los cristianos posteriores lo marginaron con tanto empeño? Tú lo imaginas como una escena casi cinematográfica. Arqueólogos con pinceles delicados sacando pedazos de pergamino ennegrecido por el tiempo, fragmentos con letras en arameo que dicen cosas como ángeles caídos y juicio eterno. Los investigadores los juntan como un rompecabezas, mientras el viento del desierto sopla polvo en sus rostros. Y de fondo, la sensación de estar resucitando voces que llevaban 2000 años esperando ser escuchadas. Lo más impactante de este descubrimiento fue que devolvió a Enoc su contexto original. Ya no era un libro raro que sobrevivió solo en Etiopía, sino parte de un ecosistema literario judío más amplio, lleno de textos apocalípticos, calendarios alternativos y visiones de mundos celestiales. En otras palabras, Enoc ya no era un intruso, sino un testigo legítimo de cómo pensaban ciertas comunidades antes del surgimiento del cristianismo. Tú suspiras suavemente, porque ves cómo la historia se va armando. Primero los rabinos lo silencian, luego la iglesia lo excluye, más tarde un explorador lo redescubre, y finalmente las cuevas de Qumran lo reivindican. Es un ciclo de desaparición y retorno, de olvido y resurrección. Casi parece que el libro mismo está jugando al escondite con la humanidad. Y en ese vaivén, lo que surge es una pregunta inevitable. ¿Era Enoc solo un texto místico o también un intento primitivo de ciencia? Porque en sus páginas, junto a ángeles y juicios, hay cálculos sobre el sol, la luna y las estrellas que todavía hoy desconciertan a los estudiosos. Esa será la próxima parada en este viaje nocturno. El polvo del desierto de Qumran todavía flota en tu imaginación, pero ahora el libro de Enoc abre otra puerta inesperada, la de la astronomía. Porque entre visiones de ángeles encadenados y gigantes devoradores, también hay páginas enteras dedicadas a explicar cómo funciona el cosmos. El llamado libro astronómico o libro de las luminarias celestes describe con detalle el movimiento del Sol, la Luna y las estrellas, como si Enoc hubiera recibido una clase privada de física en una sala celeste. Lo curioso es que, para la época, su sistema es sorprendentemente elaborado, aunque también tiene fallas evidentes. El dato histórico, este manual cósmico, propone un calendario solar de 364 días, con meses perfectamente cuadrados, estaciones fijas y un orden impecable. Según los fragmentos de Qumran, varias comunidades judías realmente lo usaban, convencidas de que era más puro que el calendario lunar oficial del Templo de Jerusalén. Esto no era un simple desacuerdo técnico, era un choque de visiones religiosas. Si tu calendario decía que la Pascua caía en cierto día y el de Jerusalén decía otra cosa, el conflicto era inevitable. El tiempo, literalmente, se volvió un campo de batalla espiritual. Dato curioso. Enoc describe lugares específicos en el cielo donde el sol entra y sale a través de portales invisibles en el horizonte. Es decir, imaginaba la bóveda celeste como una muralla con puertas por las que los astros pasaban cada día. Algo ingenuo desde nuestro punto de vista, pero que encierra un simbolismo poético. Un universo perfectamente diseñado, con rutas y corredores celestes, como un palacio de cristal donde todo tiene su pasillo asignado. Y aquí entra el debate académico. Algunos sostienen que el libro de las luminarias es un testimonio de auténtica observación astronómica, es decir, que esas comunidades realmente medían el movimiento del Sol y la Luna
tratando de entender el cosmos con precisión. Otros creen que es pura teología disfrazada de ciencia, un intento de imponer un orden divino en el tiempo para reforzar la autoridad de su grupo. También están los que ven una mezcla de ambos, un poco de observación, un poco de simbolismo, un calendario que funcionaba más como manifiesto religioso que como herramienta científica. Tú lo imaginas como si acompañaras a Enoc en una noche despejada. Él te señala las estrellas con calma, diciéndote que cada una tiene su puerta secreta por donde entra y sale. Te habla de la luna y sus fases como si fueran capítulos de un libro que se abre y se cierra. Tú lo escuchas, medio incrédulo, pero al mismo tiempo cautivado por la belleza de la explicación. Aunque sepas que la Tierra gira alrededor del Sol, hay algo poético en pensar que todo tiene su portal asignado. Lo más intrigante es cómo estas ideas anticipan preguntas que todavía hoy nos hacemos. ¿Qué significa el tiempo? ¿Es solo un ciclo natural o también un lenguaje simbólico? Para los autores de Enoc, medir los días y las estaciones no era un acto neutro, era conectar con el orden divino. Si tu calendario estaba en armonía con el cosmos, estabas en armonía con Dios. Si no, estabas fuera de sintonía. Y tú, mirando el reloj digital de tu mesita de noche, piensas que quizás seguimos atrapados en esa misma obsesión, controlar el tiempo para sentir que controlamos algo más. Así, el libro de Enoc se revela como algo más que mitología. También es un intento, imperfecto pero sincero, de comprender el universo. Y en esa mezcla de ciencia, religión y poesía está parte de su encanto. Tú suspiras suavemente, dejándote llevar por la idea de un cosmos con pasillos invisibles y relojes escondidos en las estrellas. Y mientras el sueño empieza a pesarte, sabes que la historia aún tiene un giro oscuro, porque después de la astronomía viene otro tema delicado, el de los demonios y el dualismo radical que muchos ven en sus páginas. La bóveda celeste con sus portales invisibles se apaga en tu mente, y ahora el libro de Enoc desciende hacia un terreno más sombrío, los demonios. Porque si los ángeles rebeldes fueron castigados y los gigantes devoradores murieron en el diluvio, sus espíritus no desaparecieron del todo. Según el texto, esas almas deformes quedaron vagando por la tierra, convertidas en entidades malignas que atormentan a los vivos. En otras palabras, Enoc ofrece un origen para los demonios. Son los fantasmas de los Nefilim, condenados a vagar sin descanso, hambrientos de cuerpos donde colarse. Tú lo imaginas en tu cuarto como pequeñas sombras pegadas a la pared, estirando manos invisibles que nunca alcanzan a tocarte. Dato histórico: esta idea de demonios como espíritus de gigantes muertos tuvo un enorme impacto en el judaísmo tardío y en el cristianismo primitivo. Explicaba de dónde venía el mal espiritual sin culpar directamente a Dios. Más tarde, esa visión se mezcló con otras tradiciones y dio forma a la demonología cristiana medieval, con sus jerarquías de diablos y tentaciones. El origen estaba aquí, en un texto que fue expulsado del canon, pero que seguía filtrándose como agua entre las piedras. Dato curioso: algunos de los fragmentos enóquicos describen que estos espíritus vagaban con un apetito insaciable, como si todavía conservaran la gula de sus cuerpos gigantescos, pero ya no podían devorar carne ni beber agua, así que buscaban poseer a los vivos. Es una explicación casi poética del fenómeno de las posesiones y enfermedades misteriosas en la antigüedad. Cada vez que alguien sufría un ataque extraño, era fácil imaginar que un espíritu de Nefilim estaba detrás. Y aquí surge el debate académico. ¿Estamos ante un dualismo radical, una visión en la que el mundo está dividido entre fuerzas absolutas de bien y mal? Algunos estudiosos sostienen que sí, que Enoc refleja influencias persas del zoroastrismo, donde dos principios eternos luchan sin tregua. Otros creen que no, que en la visión de Enoc el mal siempre está subordinado a Dios y destinado a ser destruido. Y luego están quienes opinan que esta demonología era más una forma de explicar experiencias humanas, violencia, enfermedad, locura, que una teología estructurada. Tú lo visualizas como un mapa extraño. A un lado, Dios y sus ángeles fieles. Al otro, los espíritus errantes de los gigantes muertos, vagando como mosquitos en la oscuridad. En el medio, los humanos, atrapados entre ambas fuerzas, sin saber si una sombra que pasa junto a la cama es solo viento o algo mucho más incómodo. Y tú sonríes en silencio, porque hasta esas visiones aterradoras funcionan como arrullo nocturno. Comparadas con los correos electrónicos sin responder o las deudas de la tarjeta, los demonios antiguos parecen casi simpáticos.
Lo fascinante es que, aunque el cristianismo más tarde construyó una demonología mucho más compleja, la semilla ya estaba en Enoc. El libro dio un marco narrativo para pensar en espíritus malignos que no eran simples metáforas, sino restos de un error cósmico. Y esa explicación, aunque hoy suene fantástica, tuvo la fuerza de un mito duradero. Ofrecía sentido a lo inexplicable. Así, con cada espíritu errante, el relato se adentra en la idea de un universo dividido en dos fuerzas: lo luminoso y lo oscuro, lo que cuida y lo que acecha. Tú, medio dormido, percibes ese contraste en la misma habitación, la lamparita encendida contra la penumbra, la calma de tu respiración contra los ruidos vagos de la noche. Y mientras el sueño te envuelve, sabes que en la historia lo que viene ahora es un salto curioso hacia tiempos modernos, donde el libro de Enoc pasará de los pergaminos polvorientos a las pantallas de cine y documentales sensacionalistas. Los ecos de los espíritus errantes aún zumban en tu mente cuando la historia pega un salto brusco hacia nuestra época. De pronto, el libro de Enoc deja de ser un pergamino escondido en cuevas o monasterios para convertirse en material de Hollywood y teorías extravagantes. Sí, porque en pleno siglo XXI, el viejo texto apócrifo ha encontrado una segunda vida en películas, documentales y hasta en programas de televisión sobre alienígenas ancestrales. Lo que antes parecía demasiado extraño para entrar en la Biblia, ahora se vuelve combustible perfecto para la cultura pop. Dato histórico: en 2014, la película Noé, dirigida por Darren Aronofsky, incluyó una reinterpretación curiosa de los vigilantes, esos ángeles caídos de Enoc. En la cinta, aparecen como gigantes de piedra que ayudan a Noé a construir el arca, una mezcla rara de misticismo y estética de Transformers, que provocó críticas pero también fascinación. Aunque no lo dijeron de forma explícita, el guiño al libro de Enoc era claro para quienes conocían el texto. Dato curioso: los amantes de las teorías alternativas han convertido a Enoc en un ícono. Para algunos, los ángeles caídos no eran seres espirituales, sino extraterrestres que bajaron a enseñar tecnología a los humanos. Según esta visión, los gigantes serían híbridos alienígenas, y las descripciones astronómicas del libro serían recuerdos de contactos con civilizaciones de otros planetas. De ahí que el libro de Enoc aparezca en episodios de Ancient Aliens y en foros de Internet donde cada fragmento es leído como si fuera un informe de ovnis camuflado en lenguaje religioso. Y aquí viene el debate académico. ¿Tiene sentido leer a Enoc con lentes modernos de ciencia ficción? La mayoría de especialistas responde que no, que es un error anacrónico. El texto refleja preocupaciones religiosas y culturales de su tiempo, no visitas espaciales. Pero también admiten algo: la fuerza de las imágenes enóquicas es tan grande que puede reinterpretarse una y otra vez, desde monasterios medievales hasta estudios de Hollywood. Su atractivo está precisamente en que deja espacio a la imaginación. Tú lo imaginas sentado frente al televisor, viendo a un presentador de cabello extraño en Ancient Aliens diciendo con seriedad: ¿y si los vigilantes no eran ángeles, sino astronautas de otro mundo? Te ríes en silencio, porque en el fondo la idea tiene la misma lógica fantástica que en la antigüedad: explicar lo inexplicable con narrativas que nos fascinan. Antes eran ángeles, ahora son extraterrestres. Lo importante es que haya misterio. Lo más curioso de este reciclaje cultural es que devuelve a Enoc al centro de la conversación. Lo que los concilios y rabinos quisieron enterrar como literatura marginal, ahora reaparece como inspiración para guiones, novelas gráficas y debates en foros online. Y aunque los académicos se desesperen, esa vitalidad demuestra que el libro nunca murió del todo. Tú, medio acurrucado ya, sonríes al pensar en lo irónico del asunto. Tal vez Enoc nunca entró en la Biblia porque era demasiado cinematográfico, demasiado visual, demasiado raro. Pero justo eso lo convierte en un éxito en la era del entretenimiento global. Lo que fue peligroso en la liturgia resulta perfecto para Netflix. Así, con las luces de Hollywood y las antenas de los teóricos de extraterrestres iluminando al viejo patriarca, te dejas llevar suavemente hacia lo que viene después. La pregunta clave de por qué, al final, sus ideas no encajaban en el canon oficial, aunque se hayan infiltrado en tantas culturas. Las luces de Hollywood se apagan poco a poco y el relato vuelve al fondo del asunto, lo que no encajaba. Porque si el libro de Enoc tenía tanto material fascinante, tanto potencial narrativo y hasta resonancias con el Nuevo Testamento, ¿por qué fue excluido del canon bíblico en la mayoría de tradiciones? La respuesta no es una sola,
sino un cúmulo de incomodidades. Enoc era como ese invitado en una cena elegante que habla demasiado fuerte, cuenta historias demasiado extrañas y termina poniendo nerviosos a todos. Lo más fácil fue no invitarlo. El dato histórico aquí es claro. Para entrar al canon, un texto debía cumplir con ciertos criterios. Tenía que ser antiguo, usado ampliamente en las comunidades de fe, y sobre todo, tenía que transmitir una teología compatible con la enseñanza oficial. Enoc cumplía con la antigüedad, y en algunos lugares también con el uso. Pero su contenido teológico era demasiado problemático. Ángeles que pecan con mujeres, gigantes que devoran al mundo, calendarios que contradicen al templo, y profecías que señalan directamente a los poderosos. En resumen, demasiadas piedras en el zapato. Dato curioso, algunos estudiosos sugieren que Enoc pudo haber resultado incómodo porque reducía la responsabilidad del mal humano. Si los vigilantes fueron los que enseñaron armas, hechicería y seducciones, entonces los hombres no eran totalmente culpables. El pecado, en cierta forma, fue importado desde los cielos. Eso chocaba con la visión más clásica de la Biblia, donde la culpa recae en Adán, Eva y por extensión en toda la humanidad. Enoc, sin quererlo, ofrecía un relato alternativo del origen del mal, y aquí entra el debate académico. ¿Fue la exclusión de Enoc un problema de doctrina o de política? Algunos dicen que la respuesta es doctrinal. Su visión del cosmos y del juicio no cuadraba con la línea general del judaísmo, ni con la que luego adoptó el cristianismo. Otros piensan que fue política. Un texto que enfatizaba demasiado la corrupción de los poderosos podía ser leído como un ataque a cualquier élite gobernante, ya fueran reyes, sacerdotes o incluso obispos. En ese sentido, excluirlo era una forma de neutralizar su potencial subversivo. Tú lo imaginas sentado en una reunión de canon bíblico. Los obispos leen en voz alta, y los ángeles bajaron y enseñaron a las mujeres los secretos del maquillaje. Silencio. Alguien carraspea y dice, «Esto suena un poco raro, ¿no?» Otro responde, «Sí, mejor vamos con Isaías, que es más edificante». Risas nerviosas. Y Enoc, otra vez, queda fuera del club. Lo fascinante es que este rechazo no borró al libro, lo hizo más atractivo. Al quedar excluido, adquirió un aura de misterio, de conocimiento prohibido, y eso siempre atrae. Lo que no encajaba en la ortodoxia floreció en la periferia, alimentando misticismos, visiones y siglos después, teorías modernas de todo tipo. Tú suspiras en la penumbra, pensando que, en el fondo, Enoc no fue rechazado por falta de valor, sino por exceso. Demasiado ángel, demasiado juicio, demasiado misterio. Era un libro que se adelantó a su tiempo, o que simplemente no encajaba en el molde de una religión que necesitaba orden. Y ahí, en esa tensión, está su encanto. Ser el libro raro que nunca entró, pero que nunca murió. Con esa idea flotando suavemente, te acomodas de nuevo y dejas que tus párpados se cierren un poco más. Porque lo que viene ahora no es menos intrigante. La eterna pregunta de si Enoc debe verse como una inspiración espiritual legítima o como una herejía disfrazada de revelación. El eco de lo demasiado sigue flotando en tu mente. Demasiado ángel, demasiado juicio, demasiada rareza. Y entonces surge la gran pregunta que atraviesa siglos. ¿El libro de Enoc debe considerarse inspiración divina o simple herejía envuelta en ropajes poéticos? Porque, aunque los concilios lo rechazaron, aunque los rabinos callaron y aunque Europa se olvidó de él por siglos, hoy todavía hay teólogos, pastores y místicos que lo defienden como una voz auténtica de la fe antigua. Otros, en cambio, lo miran con recelo, como si fuera un libro que envenena más que ilumina. Dato histórico. En la actualidad, la Iglesia Ortodoxa etíope sigue considerándolo escritura sagrada, sin reservas. No es literatura apócrifa para ellos, sino parte integral de la palabra de Dios. Es un dato incómodo para quienes creen que el canon bíblico es universal y cerrado, porque demuestra que hay tradiciones cristianas que veneran libros que Occidente considera herejía. Eso convierte a Enoc en una especie de termómetro. ¿Qué tan flexible eres respecto a la idea de Biblia? Dato curioso, algunos movimientos modernos, especialmente dentro del cristianismo alternativo y ciertos círculos esotéricos, han rescatado a Enoc con entusiasmo. Para ellos, es un texto que habla de verdades ocultas que la institución intentó enterrar. Algunos lo leen como profecía literal, otros como metáfora espiritual, y unos más como manual de códigos místicos. En foros online hasta circulan teorías de que Enoc es la clave para interpretar el Apocalipsis,
o descifrar fenómenos paranormales. Es el típico libro que nunca pasa de moda porque se presta a cualquier relectura. El debate académico, como siempre, divide aguas. Unos insisten en que Enoch debe ser visto solo como literatura apocalíptica, un reflejo de tensiones políticas y religiosas del judaísmo antiguo. Otros creen que, aunque no sea inspirado, sigue siendo valioso porque ilumina el contexto en el que surgió el cristianismo. Y luego están los que defienden que su exclusión fue un error histórico, que debería estar en todas las Biblias, porque aporta claves esenciales para entender la narrativa bíblica del mal, de los ángeles y del juicio. En otras palabras, para algunos es inspiración, para otros es herejía, y para muchos es un misterio abierto. Tú lo imaginas en una biblioteca moderna, colocado en una estantería entre Biblias de lujo y tratados de teología. Algunos lectores lo toman con respeto, lo subrayan y lo rezan. Otros lo hojean con morbo, como quien abre un libro de magia antigua, y otros lo ignoran, pasando de largo como si no existiera. La escena refleja perfectamente su paradoja, un texto que nunca dejó de provocar reacciones extremas, nunca indiferencia. Lo fascinante es que, al final, Enoch parece funcionar como un espejo. Si crees en lo místico y lo apocalíptico, lo leerás como revelación. Si prefieres lo racional y lo histórico, lo verás como literatura fascinante pero errónea. Y si te mueves entre ambos mundos, quizá lo disfrutes como un relato para dormir, un arrullo lleno de ángeles y gigantes que, aunque no cambie tu fe, te ayuda a soñar con universos más grandes. Tú suspiras suavemente, y en ese gesto sientes el encanto del dilema. Inspiración o herejía, verdad o fantasía, canon o apócrifo. El libro de Enoch no te da respuestas claras, solo abre preguntas, y quizá ese sea su mayor poder, mantener la duda viva, como una llama que nunca se apaga. Y así, mientras tus ojos se cierran un poco más, sabes que el relato se acerca a su último tramo, porque lo que viene ahora es mirar a Enoch en el presente. ¿Cómo sigue flotando en sermones, teorías, foros y conversaciones nocturnas como esta? Siempre medio olvidado y medio recordado, pero nunca muerto del todo. Las dudas sobre si Enoch fue inspiración o herejía se disipan poco a poco en tu mente, y ahora llegamos al último tramo de este viaje, el presente. Porque el libro de Enoch, lejos de quedar sepultado en las arenas del tiempo, sigue rondando entre nosotros como un fantasma literario. Hoy puedes encontrarlo en traducciones modernas, en ediciones de bolsillo, en PDF gratuitos en Internet, en videos de YouTube con títulos llamativos y hasta en sermones apasionados de pastores que lo citan como si hubiera regresado oficialmente al canon. Es un libro que, pese a su exclusión, se niega a morir. Dato histórico: el siglo XX marcó un renacimiento para Enoch. Con el descubrimiento de Qumran y la publicación de nuevas traducciones, el texto dejó de ser un secreto de eruditos y empezó a circular entre lectores curiosos de todo el mundo. Hoy, no es raro que se usen cursos universitarios para entender el judaísmo del Segundo Templo, o que se mencione en discusiones académicas sobre los orígenes del cristianismo. Lo que una vez fue marginal, ahora es considerado clave para comprender el contexto religioso de la antigüedad. Dato curioso: incluso en la cultura popular digital, Enoch se ha convertido en un icono. Existen canales de TikTok dedicados exclusivamente a leerlo en voz baja, con música de fondo, foros de Reddit que lo analizan como si fuera un cómic perdido, y podcasts enteros discutiendo qué parte es profecía, qué parte es mito y qué parte podría interpretarse como ciencia antigua. Es decir, el mismo libro que fue tachado de extraño ahora circula con la naturalidad de un bestseller. El debate académico sigue abierto, incluso hoy. ¿Debería el libro de Enoch tener un lugar más formal en la tradición? Algunos teólogos sostienen que sí, que su exclusión fue injusta y que aporta perspectivas únicas sobre el mal, los ángeles y el juicio. Otros insisten en que mantenerlo fuera es necesario, porque su cosmología fantástica no encaja con la visión más sobria de la Biblia, y en medio hay quienes dicen que da igual si está dentro o fuera del canon. Lo importante es reconocerlo como parte de la herencia cultural y espiritual que moldeó el pensamiento judeocristiano. Tú lo imaginas en una librería moderna, colocado entre apócrifos y clásicos. Algunos clientes lo compran con curiosidad, como quien adquiere un manual de misterios. Otros lo hojean con una mezcla de respeto y sospecha, preguntándose si leerlo es un acto de fe o de rebeldía. Al final, lo que queda claro es que, siglos después,
el libro sigue generando la misma mezcla de fascinación e incomodidad que lo condenó a la marginalidad. Lo más bello es que, aunque no lo reconozcas, ya has escuchado ecos de Enoch. Están en frases del Nuevo Testamento, en visiones del Apocalipsis, en leyendas medievales, en películas modernas y hasta en memes de Internet. Enoch sigue entre nosotros como un río subterráneo, a veces visible, a veces oculto, pero siempre fluyendo. Así, mientras tus ojos se cierran casi por completo, piensas que quizá esa sea la respuesta final a la pregunta de por qué lo excluyeron. No porque fuera inútil, sino porque era demasiado vivo, demasiado poderoso, demasiado inquietante para ser domesticado en un canon fijo. Y esa vitalidad lo mantiene en pie hoy, como un viejo patriarca que nunca deja de caminar con Dios y con nosotros. El recorrido con Enoch termina aquí, pero la calma de la noche todavía te envuelve. Hemos caminado juntos por gigantes que devoraban el mundo, ángeles que cayeron por amor y cadenas de fuego escondidas en cavernas celestiales. Viajamos hasta Etiopía, nos asomamos a cuevas en Qumran y hasta cruzamos un set de cine en Hollywood. Y aunque la historia de por qué el libro de Enoch fue excluido de la Biblia tiene muchas capas, políticas, teológicas, culturales, lo cierto es que sigue vivo, resistiéndose al olvido, igual que las preguntas que deja abiertas. Ahora, en este cierre, no necesitas preocuparte por concilios antiguos ni por teorías modernas. Solo imagina que el propio Enoch, el hombre que caminó con Dios y desapareció, está dando un paseo tranquilo bajo las estrellas. No lleva cadenas ni tablillas de piedra, solo un paso sereno, un andar que conecta la tierra con el cielo. Tal vez esa sea la verdadera razón por la que su historia nunca murió. Porque más allá de calendarios, juicios y demonios, la imagen de alguien caminando en paz con lo divino sigue siendo poderosa, sencilla y reconfortante. Cierra los ojos y piensa en eso, un sendero silencioso, iluminado por estrellas que se encienden una a una. No hay gigantes acechando, ni ángeles rebeldes, ni juicios ardientes. Solo el rumor suave de un viento nocturno y la sensación de que, aunque el mundo esté lleno de preguntas sin respuesta, hay un orden oculto que lo sostiene todo. Deja que tu respiración se acomode a ese ritmo, lenta, profunda, tranquila. Cada exhalación es una página que se cierra. Cada inhalación, un nuevo espacio en blanco que no necesita llenarse de palabras. El viaje ya terminó. No hace falta resolver todos los misterios de Enoch, porque esta noche tu única tarea es descansar. Así que acurrúcate, suelta el peso de la historia y permite que el sueño te lleve igual que el río del tiempo arrastró este libro a través de siglos de olvido y redescubrimiento. Tal vez mañana recuerdes Los Ángeles, tal vez no. Pero ahora, lo único que importa es la calma, el silencio y el descanso. Duerme bien.